Los saludo en el nombre del Señor, queridos hermanos. Vamos a dar comienzo a nuestro culto el día domingo. Vamos a tener una oración de invocación a nuestro Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta hora, Padre, inclinamos nuestro rostro para agradecerte, Padre, por todo lo que tú has hecho con nosotros, por nuestra vida y nuestra salud y por nuestra familia. Gracias, Señor, porque tú hasta aquí nos has cuidado y nos has guiado. Gracias, Padre, por todo. Señor, ahora quédate en medio nuestro, porque hemos venido con el propósito de poder alabarte y bendecir tu nombre. Gracias, Señor. Todo esto en tu santo nombre. Amén. Salmo 137. Lamento de los cautivos en Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que no habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Sí, me olvidaré de ti, oh Jerusalén. Pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla, hasta los cimientos, hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomaré y estrellaré tus niños contra la peña. Vamos a entonaremos el himno número 1, Cantar alegre al Señor. Vamos a tener un momento de oración, de perdón, y cada uno de nosotros vamos a orar mientras entonamos el himno 135. Heme aquí, Jesús bendito. Jesús bendito.
Bíblica del Antiguo Testamento, segunda de Crónica, 36 del 14 al 16 y del 19 al 23. Leo en el nombre del Señor. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Amén. Que el Señor los bendiga. Entonaremos el himno número 195, Cariñoso Salvador. Cariñoso Salvador, huyo de la tempestad, a tu seno protector, fiándome de tu bondad. Sálvame, Señor Jesús, de las olas del turbio
Efesios 2, del 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y justamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia con su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero por gracia, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonaremos el himno número 206. En Jesucristo, puerto de paz. Nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la prueba falta la fe y el alma vence desfallecer, Cristo le dice: yo te daré gracia divina, santo poder.
intercesión por la hermana Eva Yacapani. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a orar en este momento, mis queridos hermanos. Te agradecemos, Señor, por este día de vida que nos concede. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por sostener nuestra vida, por, Señor, estar en todo tiempo, en todo momento de nuestra vida. En este momento también, Señor, queremos suplicarte, queremos, Señor, pedirte por nuestros hermanos que están enfermos, Señor. Te pedimos en especial este día, Padre Celestial, para que sigas fortaleciendo el espíritu de nuestro pastor junto a nuestra hermana Martita. Tú, Señor, que eres el dador de la vida, que sostiene nuestra vida con gracia, que el Señor está en todo momento, Señor, de las dificultades, tú estás ahí. Por eso, Señor, acudimos a ti en este día, para entregarte nuestras preocupaciones, para que tú fortalezcas nuestro espíritu, Señor, porque reconocemos que tú eres, Señor, nuestro Salvador, que tú eres, Señor, el refugio de nuestra vida, que tú eres, Señor, el dador de la vida, quien la sostiene, quien la levanta, Señor, en medio de las dificultades. Hoy, mi Señor, queremos, Señor, reconocer que no hay otro como tú. Por eso, Señor, oramos el uno por el otro. Te encomendamos la vida de nuestros hermanos que están enfermos, que están preocupados. En este tiempo, Señor, que a veces se hace más difícil, pero sabemos que contigo seremos más que victoriosos. Bendice la vida de nuestros hermanos. Bendice hoy a cada uno de ellos donde se encuentre. Bendice la vida de nuestro pastor junto a nuestra hermana Martita, nuestros hermanos, Señor, de la tercera edad. Y todo aquel, Señor, que en este momento tiene una dificultad, Dios obra, bendice, Señor, acompaña y fortalece. Que al abrir nuestros ojos, tú, Señor, estés ahí con la promesa que tú has llegado en nuestra palabra de Dios. Amén y amén, Señor Jesús. Amén. Momento de dar gracias al Señor a través de nuestras ofrendas. La alabanza trae tu ofrenda. Trae tu ofrenda, trae tu ofrenda, a mi honor, al Salvador. Trae tu ofrenda, trae tu ofrenda, no deseches ni rechaces al Señor. Lectura del Evangelio. Leo el Evangelio de San Juan 3, del 14 al 21. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Mensaje de la palabra de Dios por el hermano Omar Sepúlveda. Queridos hermanos, les saludo en el nombre del Señor, nuevamente encontrándonos aquí en este medio virtual para poder comunicar su palabra, para poder escuchar su palabra, para poder meditarla, y saludándoles en este ya cuarto domingo de Cuaresma. Estamos todavía en tiempos de pandemia, estamos todavía en lo que llaman algunos el post-explosión, ¿cierto?, social, estallido social, y nos estamos siempre encomendando al Señor en todas aquellas cosas en las cuales nos preocupa nuestra vida, especialmente en lo que tiene que ver con nuestra salud. Estemos pendientes entonces también nosotros mismos y dentro de nuestra propia iglesia de aquellos que de una u otra manera necesitan nuestra oración para poder continuar y poder estar también en la presencia del Señor permanentemente.
Para este día domingo, para hoy día domingo, tenemos 4 lecturas. Las 4 lecturas ya las hemos escuchado de boca de nuestros hermanos y queremos entonces comenzar justamente con la lectura del libro de Crónicas. Esta sección del libro de Crónicas, al final de su segunda parte, inicia nuestra meditación, nuestra reflexión en este, como ya dije, 4º domingo de Cuaresma. Este libro histórico parte de un gran compendio, una especie de enciclopedia histórica, nos narra los tiempos más negros, más tristes del pueblo elegido por Dios. En la Biblia hebrea, las crónicas forman un solo volumen. Son llamadas textualmente las cosas de los días, o en nuestro idioma moderno, los eventos o acontecimientos de la historia. Una de las traducciones más famosas del pasado, la Septuaginta, fue la primera en dividir el libro en 2 partes. Aquí tiene el título Las cosas que se han pasado por alto, refiriéndose a aquellos acontecimientos que fueron omitidos en los antiguos libros de historia de Samuel y Reyes. El pasaje que hoy nos entrega nuestro leccionario está en esta segunda división, es decir, segundo libro de Crónicas, capítulo 36, de los versículos 14 al 16 y del 19 al 23. Final del libro. Los tiempos a los que se refiere este capítulo 36 son los últimos en que una seguidilla de muchos reyes gobiernan Israel. Algunos por muy breve tiempo. Era tal el desorden social y el caos que reyes de otras naciones con sus ejércitos cambiaban a su antojo a los reyes en Israel y Judá. Cuando escuchemos la meditación de estas lecturas, todas las lecturas de hoy día, yo quisiera que nos concentráramos en aquellas cosas que nos vienen a la memoria, no tanto en lo que es la vida de la iglesia, en el pasado, sino que lo que está ocurriendo en este momento en nuestro medio, en nuestro mundo. Y nos vamos a dar cuenta que gran parte de aquellas cosas que nosotros vamos a escuchar en estos versículos, en estos pasajes que vamos a meditar hoy día, son aquellas cosas que realmente preocuparon profundamente. Fíjense ustedes que no solamente a los hombres, a los seres humanos, sino que a Dios. Y es por eso entonces que Dios decide enviar a su Hijo Jesucristo para que llegara aquí a la tierra a enrielar, en cierto sentido, a enderezar los senderos que Él ya había enseñado a su pueblo Israel. Parte esta historia del pueblo de Israel al final de este libro con Joacás, un joven de 23 años, hijo del anterior rey, quien reinó 3 meses, solamente 3 meses. Le siguió su hermano Eliakim, de 25 años, a quien le cambiaron el nombre por Joacim, uno de los que reinó más tiempo, 11 años. Le sucedió Joaquín, su hijo, de solo 8 años, como dicen algunas traducciones, en algunas otras vamos a encontrar que tenía 18 años, quien reinó 3 meses y 10 días. Sedequías, su hermano de 21 años, tomó su lugar, reinó. Desde el versículo 5 en adelante se comienza a narrar el tipo de vida que tenían tanto el pueblo de Dios como sus reyes. Escuchen atentamente estos acontecimientos y si debemos compararlos con el comportamiento humano actual. Joacim tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén, como dijimos recién, 11 años, pero hizo lo que ofende al Señor su Dios. Es decir, su comportamiento era realmente negativo. Los demás acontecimientos del reinado de Joacim y sus pecados y todo cuanto le sucedió están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y su hijo Joaquín lo sucedió en el trono. Joaquín tenía, como dije, 18 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses y 10 días. Pero hizo lo que ofende al Señor. Sedequías, su hermano, hizo lo que ofende al Señor su Dios. De la misma manera, no se humilló ante el profeta Jeremías, que hablaba en nombre del Señor,
y además se rebeló contra el rey Nabucodonosor de Babilonia, a quien había jurado lealtad. Sedequías era terco y en su porfía no quiso volverse al Señor, Dios de Israel. Fíjense ustedes que esta situación de reyes y del pueblo de Dios en un desorden, en un caos tan grande que todo lo que hacían era contrario a lo que Dios había enseñado a su pueblo. Y realmente podemos darnos cuenta aquí por qué razón este mismo desorden interno provocó que justamente otras naciones vecinas, extranjeras, se dieran cuenta de esta situación y pudieran aprovecharse de esta situación justamente para entonces cambiar reyes y hacer de ellos lo que ellos querían. Y más que nada también aprovecharse cobrándole grandes impuestos y grandes sumas de oro y de plata para que pagara entonces el pueblo de Dios. Asimismo, dice el texto, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo se volvieron cada vez más infieles. Siguieron todas las prácticas paganas de las naciones vecinas y profanaron el templo del Señor que había sido consagrado en Jerusalén. Repetidas veces el Señor, Dios de sus antepasados, envió a sus profetas para advertirles, porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. Sin embargo, el pueblo se burlaba de estos mensajeros de Dios y despreciaban sus palabras. Se burlaron con desprecio de los profetas, hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido y ya no se podía hacer nada. Entonces el Señor envió contra ellos al rey de los babilonios, quien dentro del mismo templo mató a espada a los jóvenes y no tuvo compasión de jóvenes ni de doncellas, ni de adultos ni de ancianos. A todos se los entregó Dios en sus manos. Todos los utensilios del templo de Dios, grandes y pequeños, más los tesoros del templo y los del rey y de sus oficiales, fueron llevados a Babilonia. Luego su ejército quemó el templo de Dios, derribó las murallas de Jerusalén, quemó el templo, derribó las murallas, incendió todos los palacios y destruyó por completo todo lo que había de valor. Se llevaron desterrados a Babilonia a los pocos sobrevivientes y se convirtieron en sirvientes del rey y sus hijos hasta que el reino de Persia llegó al poder. Así se cumplió el mensaje del Señor anunciado por medio de Jeremías. La tierra finalmente disfrutó de su tiempo de descanso y quedó desolada hasta que se cumplieron los 70 años, tal como el profeta había dicho. Estos acontecimientos anunciados por Jeremías llegan a un final. Y fíjense ustedes que el libro termina justamente en estos dos versículos, 22 y 23 de Segunda de Crónicas 36. ¿Qué pasa allí? Dios toca el corazón de un rey extranjero, del rey Ciro de Persia. Y él es el que va a permitir el regreso de los desterrados a Israel. Fíjense ustedes las palabras que van ocurriendo o los acontecimientos que van ocurriendo en este pasaje, para que notemos que realmente aquí hay una intervención de Dios a través de una persona totalmente ajena al pueblo de Israel, pero que en su amor Él intenta de alguna manera hacer cambiar a los israelitas, a sus seres queridos, a aquellos que Él tenía como el pueblo elegido para que se volviesen a él y para que volviesen también a su tierra, a la tierra que Dios les había dado. En el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. ¿Cómo decía ese escrito, ese edicto? Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén, que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede regresar para realizar esta tarea, y que el Señor su Dios esté con ellos, esté con ustedes.
estos acontecimientos, los dos últimos versículos, llevan tanto al libro como a una Biblia hebrea o a la Biblia hebrea a un final realmente esperanzador. Dios nos da su esperanza al final de todos los problemas y nos da su esperanza, y su palabra y su intervención es justamente para darnos esperanza de que el final es un final feliz, un final que tiene una esperanza a la cual nosotros debemos aferrarnos en nuestra fe y en nuestra confianza de que el Señor estará con nosotros siempre. El Salmo 137 es nuestra segunda lectura bíblica del Antiguo Testamento y trata sobre el lamento de los cautivos en Babilonia. El pasaje que recién vimos en Segunda de Crónicas es justamente la parte histórica, y aquí nosotros tenemos la expresión, podríamos decir artística, ya que los salmos eran poesías, eran canciones, en la cual muestran ellos justamente la sensación, o podríamos decir la condición en que ellos se encontraban cuando esto sucedió. Una de las cosas interesantes de los salmos es que más que contarnos historias y más que contarnos cosas así, podríamos decir, frías de lo que realmente ocurrió, es más que nada una expresión vívida de lo que ellos experimentaron en los momentos en que esto ocurrió. Y ahí nos podemos dar cuenta cómo nos refleja muchas veces a nosotros en nuestras propias o en nuestros propios sentimientos y en nuestras propias experiencias frente a aquello que nos está ocurriendo en nuestro alrededor o en nuestra propia familia o en nuestra propia vida, incluso en nuestra vida interior. Este es un lamento comunitario, es un lamento de toda la comunidad. Los primeros 4 versículos tratan sobre los exiliados en Babilonia, que dice: se reúnen a orillas de los canales de regadío que llevan las aguas del Éufrates, este es el río, ¿cierto?, que estaba en Babilonia, a los campos de la ciudad. ¿Se reúnen para qué? Para una ceremonia de duelo, una ceremonia triste. Y esta ceremonia recuerda entonces la destrucción de Jerusalén y oran por su restauración. Una de las cosas interesantes aquí es que no hay música, y una de las cosas también que nos llama la atención siempre es que los israelitas estaban siempre cantando, siempre tenían una actitud alegre de canciones, ¿cierto?, interpretadas no tan solo con la voz, sino que también con instrumentos. Y aquí nosotros tenemos esta situación en la cual ellos no tienen ninguna gana, no tienen ninguna intención de emitir alguna canción o de cantar alguna canción, justamente para evitar que sus captores, que aquellos que los tenían entonces allí exiliados, ¿cierto?, y capturados en Babilonia, pudieran de alguna manera reírse de su situación. Las arpas dice que cuelgan silenciosas de las ramas de los álamos. Los cánticos de Jerusalén, con su énfasis en el poder y la majestad del Señor, solo despertarían el desprecio y la diversión, la mofa, ¿cierto?, la burla de los conquistadores. El canto del Señor pertenece al ritual de un templo que ya no existe. Junto a estos ríos de Babilonia, dicen ellos, nos sentamos y lloramos al pensar en Jerusalén. Guardamos las arpas, las colgamos en las ramas de los álamos, pues nuestros captores nos exigían que cantáramos. Los que nos atormentaban insistían en un himno de alegría. Nos decían: cántennos una de esas canciones acerca de Jerusalén. Nos preguntábamos: ¿pero cómo podemos entonar las canciones del Señor mientras estamos en una tierra pagana? Un individuo testifica que, aunque no puede cantar las canciones sagradas, nunca olvidará el lugar de su origen. Considerará la oportunidad de regresar como la mayor alegría de su vida. Su vista está puesta en esa intención de regresar a la tierra donde ellos pueden alabar, donde ellos pueden cantar, donde ellos pueden estar realmente en presencia de su Dios. Y por eso dicen ellos: si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi mano derecha se olvide de cómo tocar el arpa. Que mi lengua se me pegue al paladar si dejo de recordarte, si no hago de Jerusalén mi mayor alegría. Esa era entonces la condición en la que se encontraban los israelitas allí en Babilonia.
El Salmo termina con dos maldiciones. Los edomitas, que vivían al sur y al este del Mar Muerto, se unieron a los ejércitos babilónicos en el saqueo de Jerusalén. Esta fue quizás una de las peores ofensas, especialmente atroz, ya que como descendientes del hermano de Jacob, los edomitas, es decir, descendientes de Esaú, eran la nación más estrechamente relacionada con Israel, donde menos pensaron ellos que llegaría el peligro de una conquista. Los versículos 8 y 9 desean la bendición sobre la potencia mundial. Imagínense ustedes cómo estarían ellos, que querían tener la esperanza de que una potencia de cualquier nación alrededor pudiera venir ellos a destruir a Babilonia como ellos destruyeron a Jerusalén. Era tal que deseaban una práctica que había sido característica común de la guerra antigua, la espantosa práctica del versículo 9, esa de que tomaban a los niños y los estrellaban contra las rocas. Oh Señor, recuerda lo que hicieron los edomitas el día en que los ejércitos de Babilonia tomaron a Jerusalén. ¿Cómo gritaban? ¡Destrúyanla! ¡Allánenla hasta reducirla a escombros! Oh Babilonia, serás destruida. Feliz será el que te haga pagar por lo que nos has hecho. Feliz será el que tome tus bebés y los estrelle contra las rocas. Qué triste expresión para una nación que había estado en presencia de Dios, pero que debido a su pecado, a su constante pecado, a su constante caos, a su constante alejarse de lo que Dios les había enseñado, los llevó a perder esta situación especial frente a Dios. Y ya nos dimos cuenta, ¿cierto?, cómo Crónicas nos narra cómo estos reyes, algunos duraban mucho tiempo, otros no duraban virtualmente la misma nada. Pero esto tenía que ver justamente con su comportamiento, y con su comportamiento que era indeseable para Dios, y que Dios no pudo aguantar más y tuvo que ejecutar entonces su palabra, la palabra que había enviado a través del profeta Jeremías. Que ojalá nosotros no lleguemos a esa situación, que ojalá nosotros no nos olvidemos de nuestro templo, no nos olvidemos de nuestra fe, no nos olvidemos de adorar, no nos olvidemos de tomar la Biblia, de leerla nuevamente, de meditarla, de poder pensar en que las cosas que estamos escuchando y estamos leyendo y estamos meditando son parte de nuestra vida, y son parte de nuestra vida que nos enseña entonces a ser más fuertes, más valientes, más preparados para enfrentarnos a lo que viene más adelante. La tercera lectura para este día domingo la encontramos en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, los versículos 4 al 10. Aquí, en esta lectura, junto con la siguiente que ya hemos escuchado, seguramente nos recordamos de dos versículos muy mencionados o muy repetidos dentro de nuestra iglesia. Y vamos justamente a tocarlo en algún momento de esta reflexión. ¿Qué trata esta parte de la carta de los Efesios? ¿Qué trata Pablo aquí? Pablo aquí trata una situación que es de mucha importancia para el creyente, de muchísima importancia. Aquí él establece su teología sobre la salvación de Dios, cómo Dios actúa para salvarnos, cómo lo hizo él a través de Jesucristo. Ya vimos que en el Antiguo Testamento el pecado abundaba y estaba permanentemente en medio de su pueblo, un pueblo que se decía el pueblo elegido por Dios, el pueblo preferido por Dios, pero que constantemente cayó en pecado y constantemente cayó en un pecado de tal magnitud que ni Dios pudo aguantarlo, de tal manera que nosotros vemos que Dios es celoso frente a aquellas cosas que Él nos ha enseñado y que Él ha establecido en este mundo, en esta creación. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Fíjense ustedes, hermanos,
que es solo por la gracia de Dios que nosotros hemos sido salvados. No hay otra manera. Es solo la gracia de Dios la que nos ha salvado. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. El amor salvador de Dios. En Efesios, así como a través de todo el Nuevo Testamento, el justo juicio de Dios presupone la amorosa comprensión de Dios. Estas dos cosas, el justo juicio de Dios y la amorosa comprensión, son inseparables. El prólogo de esta carta, es decir, el versículo 5 y 6 del capítulo 1, ya ha alabado el amor y la misericordia de Dios. Este tema reaparece ahora con una fuerte, podríamos decir, ornamentación, que es bastante firme y es retórica, que le gusta mucho a Pablo, a este autor. ¿Cuál es esa forma tan elegante? Rico en misericordia y por su gran amor. Los versículos 4 y 5, ya los mencionamos, resumen el pensamiento del versículo 1a, es decir, del primer versículo a su principio, donde dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos por causa de nuestros pecados. Incluso en el mismo momento en que estábamos más desamparados y desesperados, bajo el dominio de poderes y presiones malignas, Dios, en su amor, entró en la historia para salvarnos y redimirnos. La gracia y el amor de Dios otorgados en Cristo no solo han traído perdón, sino que nos han dado vida junto con Cristo. El comentario entre paréntesis en el versículo 5. Si nosotros leemos nuestra Biblia, vamos a ver que hay un comentario allí que está entre paréntesis. ¿Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados? Es el tema principal que se explaya, que se explica en los versículos 8 al 10. La nueva vida del creyente está en y con Cristo. 3 veces, fíjense ustedes, en una rápida sucesión, Pablo emplea palabras que tienen el prefijo griego con. Vivo con Cristo, levantado con Él, para sentarse con Él. Los primeros lectores de esta carta recordarían su bautismo como el evento en el que esta experiencia de estar en y con Cristo fue más efectivamente real. Estar en Cristo y con Cristo es un asunto corporativo, es decir, de todos los creyentes, no es algo privado. Todos los creyentes están juntos, en y con Cristo. Es obra de Cristo no solo reconciliar a las personas con Dios, sino que también reconciliarnos entre sí, es decir, entre nosotros mismos. ¿Para qué todo esto? Justamente para que entendamos que la salvación es por gracia, no es por méritos. De modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo. La idea de la salvación por gracia a través de la fe es completamente de Pablo. Pero la presuposición de que eso ya ha ocurrido para los creyentes en algún momento del pasado no se encuentra, fíjense ustedes, en sus propias cartas. No las tiene Pablo escritas, no tiene la explicación en sus propias cartas. Pablo entendió que la decisión de fe por la cual se apropia la gracia de Dios debe actualizarse siempre en la vida del creyente. Es una constante renovación. Por esta razón, la salvación puede ser segura y completa solo en el futuro
de Dios. Es decir, Dios tiene en nuestras manos nuestra salvación. La doctrina de la gracia de Pablo fue desarrollada en oposición a una convicción, a una creencia judía de que la salvación venía por hacer obras de la ley, es decir, por méritos. Aquí ese problema ya no se tiene a la vista y la referencia se hace solo a las obras en general. Esto representa una ampliación bastante apropiada del punto de Pablo para aplicarlo a todos los esfuerzos humanos destinados o diseñados para ganar la salvación. Pero Pablo de ninguna manera minimiza la importancia de las buenas obras. Él habla de las buenas obras y dice que nosotros tenemos que hacer y ejecutar buenas obras. Son parte necesaria de la vida cristiana, aunque no son el camino a la salvación. Este punto se hace de una manera única. ¿Cómo lo expresa? Los cristianos son hechura, son producción de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hemos sido hechos, hemos llegado a este mundo para ejecutar buenas obras. Esto es parte de lo que implica su adoración, parte de aquello por lo que han sido llamados. Nuestra adoración, nuestro llamado tiene que ver con esas buenas obras. La idea de que estas buenas obras, de hecho, han sido preparadas de antemano por Dios, no tiene paralelo en el Nuevo Testamento. Y fíjense ustedes que allí dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Hermanos, estamos frente a podríamos decir, a una doctrina importantísima para nuestras vidas, que tiene que ver con nuestro testimonio a los demás, testimonio a nuestra familia, testimonio a nuestros vecinos, testimonio a todos aquellos con los cuales nosotros convivimos, nos juntamos o de alguna manera, ¿cierto?, tenemos alguna relación. Nosotros tenemos que saber que nosotros somos agentes de Dios, somos administradores de todo aquello bueno de Dios. Somos aquellos que estamos encargados, somos como podríamos decir, aquellos que nos representan, ¿cierto?, en otra nación, como aquellos que se envían como embajadores a otros países para que nos representen y no solo nos defiendan en lo que es propio nuestro, sino que también ayuden a la nación a poder insertarse en medio de los demás. Nuestra labor es justamente una situación o una muy parecida a esa de los embajadores. Nuestro Señor nos ha dado todas las herramientas para poder hacerlo, especialmente en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos en los cuales nosotros tenemos que mostrarle a los demás de que efectivamente hemos sido hechos, hemos sido creados, nosotros somos una producción de Dios, una producción bien hecha perfecta por Dios, por este Dios que hizo todas las cosas perfectas. Dios, cada vez que creó algo al principio de los tiempos, se detuvo y dice que vio Dios que era bueno. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nuestra cuarta y última lectura para este día domingo se encuentra en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículos 14 al 21. En esta lectura, así como en la anterior, vamos a encontrar, o ya hemos escuchado, un versículo muy repetido, muy recitado por las iglesias, generalmente iglesias evangélicas, cristianas, y que también para nosotros probablemente lo ocupamos en reiteradas ocasiones. Estamos en este texto de Juan 3, 14 al 21, en presencia del resultado de la conversación de Jesús y Nicodemo. Nicodemo, un hombre de los fariseos, principal entre los judíos, era miembro del Consejo Supremo del Sanedrín, un hombre importante. Jesús, fíjese ustedes, le plantea una situación para él
incomprensible. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo entonces estaba con esta situación bien complicada. ¿Cómo poder entender ese nacimiento nuevo? ¿Cómo lo hace Jesús para poder explicarle a él lo que le estaba tratando de enseñar? Para ilustrar esta enseñanza tan increíble para Nicodemo, Jesús usa una señal. No una de las suyas, sino una de Moisés, el legislador, el que entregó la ley a su pueblo. Cuando el pueblo de Dios pecó en el desierto por incredulidad, fue atacado por serpientes, y muchos de ellos murieron. Pero a través de la intercesión de Moisés, Dios les dio una señal. ¿Cuál era esa señal? El estandarte de la serpiente de bronce. Un madero con una serpiente enrollada. Aquel que mirara esa serpiente, aquel que la mirara y creyera que podría obtener entonces la salvación de su pecado de incredulidad, viviría. Todo estaba entonces en este ejercicio de creer lo que Dios les estaba poniendo como señal para seguir viviendo. ¿Dónde encontramos este acontecimiento? En Números 21, del 4 al 9. ¿Cuál era la idea justamente de este ejemplo? ¿Cuál era la idea de esta enseñanza? Era que Nicodemo pudiese entender, y nosotros pudiéramos entender, y todos aquellos que leyeran este pasaje pudieran entender cómo iba a ser entonces el resultado de lo que a él le ocurriera. Así como la persona miraba a esta serpiente que era levantada en el desierto y creía que podía sanarse y seguir viviendo, así será con el Hijo del Hombre, cuando sea levantado en esta otra señal, el estandarte de la cruz. Cosa maldita como la serpiente misma. El madero y la serpiente tenían también una condición de ser una maldición en el pueblo judío. Todo el que crea en él tendrá vida eterna. Entonces, nosotros escuchamos la lectura de este pasaje. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fíjense ustedes que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Así, el discurso con Nicodemo se convierte en un indicador del signo final de la muerte y resurrección de Jesús. Al mismo tiempo, recapitula los temas del prólogo del Evangelio. ¿Cuáles eran estos? Luz y vida. Esta luz y esta vida han venido al mundo en la persona del Hijo único de Dios. Aquellos que lo reciben y creen en su nombre, renacen. No por medios humanos, carnales, sino por Dios. De ahí la distinción entre los que creen y los que no creen. De ahí que esta distinción es prueba de la llegada del juicio final. Dios mismo no hace este juicio. ¿Qué nos dice el versículo 18 en adelante? Dice, no hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz. ¿Para qué? Para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere.
la luz y la vida han venido al mundo en la persona del Hijo unigénito de Dios. Dijimos que esta es una prueba del juicio final, pero Dios mismo no hace este juicio. Y eso debe quedar muy claro para nosotros. Más bien, lo único que hace es ratificar un juicio que las personas hacen por sí mismas mediante sus propias decisiones. ¿Cuáles son esas decisiones? Estas que el mundo tiene que ver en nosotros. Que vea en nosotros seres que se acercan a la luz, que hacemos las obras que Dios quiere que hagamos. Y estas obras han sido hechas antes. El pasaje que nosotros estuvimos reflexionando en la carta del apóstol Pablo a los Efesios nos indicaba eso, que justamente todo aquello que nosotros tenemos que hacer, todo aquello que nosotros debemos hacer, es justamente porque Dios por su gracia nos salvó. Dios nos salvó por su gracia cuando creímos. Nosotros no tenemos ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Hermanos, las cosas buenas ya están mostradas, ya están reveladas, ya están dichas. Ya Cristo caminó por este mundo, haciendo el bien a todos, sin excepción. Sigamos los pasos de este Hijo unigénito de Dios. Sigamos los pasos de aquel que nos lleva a la salvación. Sigamos los pasos de aquel que nos pide que para mostrarle que nosotros le amamos, es justamente la forma en que nosotros nos comportamos frente a los demás. Nuestro testimonio, nuestro ejemplo, debe ser un ejemplo tal que otros quieran, necesiten copiarnos, necesiten hacer las cosas que nosotros hacemos. Y qué bueno si las hacen. Qué bueno si las hacen si sabemos que nosotros estamos haciendo las cosas que Dios nos pide hacer para nuestra salvación. Que el Señor nos acompañe, que el Señor nos proteja, que el Señor nos bendiga siempre en todo esto que estamos nosotros haciendo. No nos olvidemos de dónde venimos, no nos olvidemos de dónde somos, no nos olvidemos que formamos parte de una comunidad de creyentes en Cristo Jesús. El mundo requiere de nuestro ejemplo, el mundo requiere que nos acerquemos a la luz. La situación de nuestro mundo está cada vez más oscura, cada vez hay menos luz en este mundo, cada vez hay más cosas terribles en este mundo. Ya vimos que el comportamiento del hombre, el comportamiento pecaminoso, el comportamiento que hace, en cierto sentido, desesperar a Dios, es el mismo ayer, es el mismo hoy y probablemente va a ser el mismo en el futuro. Pero nosotros estamos aquí para poder ir mostrando al resto de la creación que hay una esperanza, y esa esperanza está en nuestro Señor Jesucristo, quien vino a este mundo, nos dio la luz y la vida y nos va a llevar a la vida eterna por su muerte y por su resurrección. El Señor nos bendiga, hermanos. Entonamos el himno número 202, Dulce Comunión. Bendición final, hermano Omar Sepúlveda. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo de cuitas, penas y dolor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador.
Salvador. Quiero estar con Él en su eterno hogar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo de cuitas, penas y dolor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No habré de temer ni aun desconfiar en los brazos de mi Salvador. En Él puedo yo bien seguro estar de los lazos del vil tentador. Libre, salvo de cuitas, penas y dolor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Hermanos, hemos llegado al final de nuestra liturgia y vamos a prestarnos a recibir la bendición del Señor. Recordemos que somos parte de una iglesia conexional. Estemos orando por todos aquellos que están en necesidad, no tan solo de nuestra iglesia, sino que de nuestro mundo, que pasa en este momento, tal como nosotros sabemos, ¿cierto?, por estas situaciones tan complicadas, y principalmente porque si llegase a terminar la pandemia, si las vacunas, ¿cierto?, estas vacunas que tan rápido se han, podríamos decir, originado, nos llevan a tener una inmunidad, no va a pasar el problema. El problema va a continuar y quizás con más fuerza. No el problema de salud, no el problema de nuestra salud física, sino que de nuestra salud mental, de nuestra condición frente a los demás seres humanos, de nuestra condición como seres humanos. Así que estemos orando para que esto no se agrave, para que el Señor pueda intervenir en medio de nuestro mundo. La situación en el Antiguo Testamento nos dice que fue de tal gravedad que Dios tuvo que enviar a su Hijo para poder remediar todo aquello que estaba ocurriendo y que había llevado al caos y al desorden a toda la nación que Él protegía y que Él había elegido como su pueblo preferido. De tal manera que nosotros hoy día, como representantes de iglesia, ¿cierto?, que nos decimos creer en este Dios y tener a Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos que estar justamente dando este ejemplo y por decir así, este testimonio delante del mundo que tanto lo necesita. No olvidemos entonces a nuestra primera iglesia, a nuestra segunda iglesia, a la iglesia del Río Sur, a la iglesia de Sidhuapi, a la iglesia de la Junta. Todas estas congregaciones, ¿cierto?, que se reúnen, unos más, otros menos, pero que se reúnen, ¿cierto?, en torno a una misma creencia, a un mismo Dios, que es el mismo Dios que nosotros tenemos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque hoy tú nos has traído a nuestra memoria y a nuestra vida esta meditación de tu palabra, para aprender más de ti y para entenderte un poco mejor, para saber que nuestro mundo está pasando por situaciones tan similares a las que tuvo tu nación santa, a las que tuvo tu nación que tú elegiste como tu nación preferida y como la nación que sería el ejemplo y la muestra para que todos nosotros pudiésemos seguirla. Te rogamos, oh Señor, que nos hagas cada vez más parecidos a esto que tú nos pides ser. Te rogamos que tú nos ayudes a poder entenderte que aquellas cosas que nosotros tenemos que hacer ya han sido hechas de antemano. Ayúdanos a poder elegir, ayúdanos a poder decidir correctamente en nuestra vida para poder seguir adelante junto a ti y junto a todos aquellos que te aman. La salvación no es un premio por las cosas buenas que estamos haciendo. Ninguno de nosotros puede decir que está salvo. Nosotros somos obra tuya y nos salvaste por tu gracia cuando nosotros creímos. No tenemos ningún mérito en esto, porque es un regalo que viene de parte de ti.
tú enviaste a tu único Hijo, porque amaste tanto al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ayúdanos a lograr esa vida eterna. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y eternamente. Amén.